Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Aquí también estoy conectada en dos cámaras, como siempre, y quiero darles la bienvenida. Yo soy Dalila. Gracias por venir a LA Spanish. Y vamos a ver cuántas personas nos están viendo. Vamos a ver esto. Bueno, vamos a dejarlo para después porque quiero decirles por qué estoy hoy día haciendo este video. Hoy día vamos a hablar de la letra H. En español, esta letra se llama H. ¿Pueden repetir conmigo? H. Muy bien. Entonces, mientras yo estoy hablando, I'm going to show you some items. I'm going to talk about the letter H in Spanish. And if you have any comment, please type it in the comments and write whatever you are thinking. And if you have any questions, you can also send me a message in my inbox, okay? So let's continue. I'm gonna talk about the letter H in Spanish. And why is this letter a little bit different from the other ones? It's because this one doesn't have any sound. La letra H en español es muda. No sound. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la letra H y yo quiero poner una A, yo no digo ja. Yo digo A, porque la letra H es muda. ¿Sí? Entonces, vamos a ver unos pequeños ejemplos de cómo podemos aplicar la letra H. Aquí les voy a mostrar dos cosas. Miren, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? Ustedes me pueden poner en los comentarios qué tengo por aquí. Voy a decir el sonido de estas dos cosas. Esto es un helado y esto es un racimo de uvas. A ver, conmigo. Helado, uva. Ahora, ustedes me pueden decir cuál de estas dos cosas se escribe con la letra H. Miren, ¿cuál de las dos cosas se escribe con la letra H? Uva, helado. Si lo sabes, puedes escribir en los comentarios. A ver, estaba enfocando en la otra cámara, ahora voy a enfocar en esta cámara. A ver, con la H. Es la letra para que tú escribas esta palabra. Esta palabra empieza con H. Voy a decirlo nuevamente. Helado. A ver, vamos a ver esta otra palabra. Uva. Muy bien, entonces les voy a decir cuál de las dos cosas empiezan con H. La que empieza con H es esta de acá, no uva. Uva no tiene H al comienzo, entonces esta palabra de acá empieza con H y como dijimos anteriormente, as we said before, la H es muda y simplemente vamos a eliminarla. Y vamos a decir helado. Repitan conmigo. Helado, helado. ¿Sí? Ahora, para practicar, puedes escribirlo en los comentarios para que podamos ver si está correcto. Ahora voy a enseñarles otra palabra, otras dos palabras. Y ustedes, mi computadora me está diciendo la hora.
Muy bien, aquí tengo otras dos palabras. Miren. Tengo acá, ¿saben lo que es esto? Vamos a ver que los dedos entren en todas las cosas. Miren, ¿saben lo que es esto? ¿Y saben lo que es esto? Muy bien, si lo saben, pónganlo en los comentarios. Entonces aquí tenemos esta palabra y se las voy a decir ahora. Presten atención. Esto es huevo. ¿Sí? Repitan conmigo, huevo. Y esta palabra es guante. Repita conmigo, miren. Guante. ¿Cuál de las dos palabras empieza con la letra H? Which of these two words start with the letter H? ¿Huevo o guante? ¿Lo pueden poner en los comentarios? ¿Sí? Entonces, aquí veo algunas personas que están conectadas y que me están mandando también mensajes. Entonces, vamos a ver cuál de las dos palabras empieza con H. La palabra guante es una palabra que se escribe con G-U-A, guante, ¿ok? Y la palabra huevo es la que empieza con la letra H, pero la palabra huevo empieza el sonido de la U sin mencionar la H. Entonces, yo no digo huevo porque la H, en comparación del inglés, que sonaría huevo, la H es muda en español, is a silent letter in Spanish. So I'm going to start the sound with the vowel U, huevo. ¿Sí? Y a diferencia de la palabra guante, ¿no? Parecería que es parecida, pero esta palabra empieza con G-U-A, guante. Y esto es lo que estamos trabajando, huevo. Entonces, de estas palabras vamos a hacer un repaso. Let's make a review. Aquí tenemos dos palabras y se me perdió esta palabra. Muy bien, vamos a ver. Entre las dos palabras, helado y uva, ¿cuál empieza con la letra H? Vamos a ver, la letra H se escondió por acá. Muy bien. Helado, uva. ¿Cuál empieza con la letra H? Es la palabra helado, donde la H se va y empezamos con el sonido de la E, helado, ¿sí? Ahora, con las otras dos palabras, con la palabra guante, la palabra guante y la palabra huevo, ¿cuál de las dos empieza con H? ¿Lo recuerdan? Muy bien, es la palabra huevo. Entonces, tenemos aquí la palabra huevo en donde la H se va y nos quedamos con la vocal U, huevo. ¿Sí? Muy bien. Espero que les haya gustado esta clase. Espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes. Muchos alumnos, many of my students have been sending me emails, sending me messages, asking me for the right use of the word, of the letter H. Muy bien, entonces, si te gustó esta clase, por favor, suscríbete a nuestro canal. ¿Puedes decirlo conmigo? Suscríbete a nuestro canal. Subscribe to our channel. And I think you need to press the bell so you can be informed every time we go online, or maybe we go and we post a video, or maybe we have an event.
Okay, check the other videos, check our events, and I'm gonna see you in the next video. Okay, muchas gracias. Thank you so much. Nos vemos. See you later.